Recién se entera de esta final, así que ya tiene planes para el domingo. Estoy con, bueno, él es escritor, viene a presentar su libro El misterio de los salmos. Gumersindo Medinho, bienvenido a Revista 12. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Estoy aquí encantado, con tanta alegría aquí alrededor, música alegre, fiesta, Qué bueno. Lo cual es muy positivo. Bueno, un placer entonces. El misterio de los salmos, este es tu libro, tu último libro, ¿no es cierto? Sí. El que vas a presentar. Sí. Ahí creo que lo estamos viendo en pantalla. Contanos cuál es la búsqueda tuya como autor, digamos, como escritor, con este libro. Bueno, en realidad se trata de una serie de experiencias que he volcado en el libro. Ajá. A lo largo de mi trato con personas, desde mi labor sacerdotal, he descubierto que los salmos le ayudan a muchas personas. Sí. En un momento de crisis yo le decía a una persona, lee tal salmo. Entonces ella me escribía y me decía, ¿sabes qué? Con este salmo he podido ver cosas nuevas, me ha ayudado mucho, etcétera. Y entonces yo intenté explicarle a la gente el porqué. Ajá. Y darle una serie de salmos con un pequeño comentario que le ayuden a hacer esa reflexión y puedan salir de situaciones que a veces son un poco complicadas y que en el mundo de hoy no tenemos tiempo para pensarlas y analizarlas. Gumersindo, de cura a escritor, ¿no? O sea, eras cura, se dice, ¿no es cierto? No sé cómo es que... Se dice. Si uno... En realidad, ¿Cómo sería el título? Digamos, un cura Sí. que dejó de predicar en la iglesia y ahora escribe y predica a través de sus libros. Ajá. Y además predica, digamos, que antes en los templos, digamos, hechos por los humanos, iglesias, etcétera, y ahora en la calle, en el mundo, en los nuevos templos, porque Dios está en cualquier circunstancia y en cualquier rincón, no hay que ir a una iglesia o a algún templo para encontrarlo. Sí, bueno, él mismo lo dice también en sus palabras, ¿no? Levanta una roca y allí estaré. ¿Cómo llega el camino entonces hacia la escritura, hacia el poder plasmar en libros todas estas experiencias o los mensajes? Bien, esto empezó ya cuando ejercía en una parroquia. Yo colaboraba en distintos medios de comunicación, enviaba notas, había incluso una columna que se sigue manteniendo a lo largo del tiempo que se llama Buenas Noticias. Y el periodista puso Buenas Noticias del padre Gumer. Entonces ya quedó un poco como el nombre de la columna, que sigue saliendo en distintos medios, en revistas, en diarios y también a nivel de la página web. Ajá. Eso fue un poco el que dio el origen a que empezara a escribir, porque vi que le ayudaba a mucha gente y a mí también me servía para elaborar mejor las ideas y poder transmitirlas de forma más fácil y que se asimilara mejor. Además, no es lo mismo escuchar una predicación, aunque ahora se puede grabar, que leer un libro, subrayarlo, analizarlo, etcétera. Es diferente. Si bien el misterio de los salmos es el que estás presentando ahora, tenés otros libros anteriores, el mensaje de los libros va cambiando, siempre es el mismo, el poder darle a la gente una herramienta para reflexionar. Hay un fondo común, porque decía un escritor famoso que el ser humano del siglo XXI o será un místico o no será nada. Será alguien que tenga que recurrir a la medicina, a los químicos, a los psiquiatras, a los psicólogos. Ajá. Entonces, desde la mística y desde la espiritualidad, el ser humano puede encontrar soluciones y respuestas concretas a los problemas del hombre de hoy. Tú fíjate, allá en el siglo XIX hubo una filosofía que decía la muerte de Dios. Sí. Eran los filósofos de la muerte de Dios. Pensaban que el ser humano, con la evolución científica, con el progreso material, etcétera, se iba a liberar de Dios, iba a ser autosuficiente, independiente. Lo que se ha demostrado es que cuanto más avance, más mística se necesita, más espiritualidad y más descubrirse a sí mismo como un ser espiritual. Eso es un poco la base que está en todos los libros que yo escribo. Mira, qué interesante. El misterio de los salmos es este libro. ¿Cuáles son las repercusiones? ¿Qué recibís de la gente que ya ha podido leerlo? Bueno, te puedo contar algunas de las historias que están aquí en el libro, por ejemplo. Me encantaría. Que por supuesto son nombres ficticios, claro. Se cambia un poco el contexto para que nadie se sienta aludido. Está muy bien. Me contaba una vez una madre que tuvo que, por depresiones, por una serie de dificultades, terminó incluso ingresada en un psiquiátrico. Ajá. Y la terapia como que no le ayudaba, como que no lograba salir, hasta que alguien le llevó la Biblia. Y entonces abrió el Salmo 27 o 26, según se
se dice, y le gustó ese salmo, lo leía. Entonces llegó un momento en que leyó en el salmo: aunque todo el mundo se olvide de ti, aunque tu madre te abandone, yo no te abandonaré, referido a Dios. Entonces se sintió como protegida, se sintió como animada bajo el manto, digamos, de ese Dios que, aunque una madre pueda olvidar a su hijo, Dios no lo olvidará, y empezó a tener una recuperación y en poco tiempo pudo salir. Y entonces me venía a contar a los pocos meses de salir, dice: padre, bueno, pues me seguía diciendo, ¿sabes qué me pasó? Dice: estoy de vuelta embarazada, estoy feliz, he podido salir de esa situación gracias a ese salmo. Los salmos tienen como esa fuerza, porque son palabras sagradas, son palabras con fuerza que pueden producir eso. Qué increíble, qué lindo. Aproximadamente a cuántos salmos vamos a encontrar en tu libro? ¿Tenés más o menos hecho un conteo o son...? Bien, estos son... Esto es para preguntar yo porque eso me interesa, ¿viste? Son salmos de acuerdo a estas experiencias. Está bien. Hay 150 salmos, aquí no están todos. Claro, son los que vos fuiste eligiendo de acuerdo a lo que te iba pasando. Exactamente, hay unos 40 salmos más o menos comentados con un comentario breve y con una pequeña introducción, en los que se explica eso, por qué tienen tanto misterio y por qué tienen tanta fuerza los salmos. Luego se explica de dónde vienen los salmos y una forma breve de cómo rezarlos, que se puede hacer de diversas formas, pero yo ahí muestro 3 en concreto. Está perfecto. Si yo te pregunto cortito, vos me contás qué son los salmos, porque bueno, uno lo conoce y que está en la Biblia, pero ¿quién los escribió? Los salmos son unos libros, son mejor que unos libros, son unas canciones, unos poemas que se compusieron para ser recitados. Se pensaba hasta hace poco que eran todos del rey David, pero luego se ha demostrado que algunos es probable que no sean del rey David, pero son escritos en esa época, en torno al rey David, en las que la oración era cantada, rezada, bailada incluso, y entonces se componían esos poemas que expresaban sentimientos que lleva el ser humano en su corazón muy profundos, y que son del hombre de ayer, de hoy y del mañana, que es la angustia, la tristeza, la alegría, la comunión, etcétera, distintos aspectos del ser humano, con un lenguaje de poemas, de poesías y canciones. Qué lindo. Eso, trasladado al día de hoy, dichas esas palabras tienen mucha fuerza. ¿Por qué? Porque están unidos a millones de personas que las han recitado, que lo recitan hoy en día. Y además, por ejemplo, lo recitaba un tal Jesús de Nazaret. Un tal Jesús de Nazaret, que todos los días rezaba con ese libro de los Salmos y con esas canciones. Qué bueno. ¿Cómo puede hacer la gente que está mirando en este momento? Quiere no solo por ahí acceder y poder tener tu libro, sino también conocerte a vos. ¿Hay una manera, alguna vía de comunicación, algún sitio web, algún mail, lo que quieras dar? Yo creo que la gente, mucha gente va a querer comunicarse con vos. Sí, hoy es fácil, hay cuentas de Facebook, de Twitter, de todo. Ahí si buscan Gumersindo Meiriño va a aparecer la cuenta de Facebook, de Twitter. Hay una página web que es gumersindomeirino.com, todo junto, www.gumersindomeirino, porque no está la ñ.com. Después tenemos un programa de radio y también distintas columnas que salen en una revista virtual online, que es de orienteaoccidente.com. Y creo que ya con eso es más que suficiente. Sí, ya te van a encontrar, mirá, te encuentran hasta donde no estés. Bueno, la verdad que, permiso que me voy a cruzar un poco. Felicitaciones, ¿dónde lo puedo encontrar? Se puede escribir a la editorial de orienteaoccidente.com, que el correo es editorialdeorienteaoccidente@gmail.com, o aquí en Posadas, en la Casa del Ángel. Bueno, muchísimas gracias, Gumersindo, un verdadero placer, y esperamos que cuente con Revista 12 y tenerlo cuando quieras. Muchas gracias a ustedes, que Dios les bendiga a ustedes y a todos los que nos ven. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir a una pausa nosotros, enseguida volvemos con muchísimo más. Revista 12.